2 de la tarde en punto, qué gusto es poderlo saludar a esta hora en directo en la pantalla de Canal Institucional. Muchas gracias por dejarnos entrar hasta sus hogares con temas de información de servicio que usted necesita saber precisamente para aplicar en su día a día. Saludamos a todas las personas que se conectan en las diferentes regiones, municipios, departamentos de nuestro país a través de la señal abierta y quienes lo hacen además en nuestro portal web www.canalinstitucional.tv. En este viernes dedicado a temas de salud queremos hablar de un tema que implica especialmente a las mujeres. Durante su vida pasan diversos cambios en su cuerpo, en su organismo, incluso en su estado emocional. Son prioridades normales que deben asumir con tranquilidad, pero ante todo con naturalidad. Esto pasa casi hacia la mitad de la vida de las mujeres, que aparece la menopausia, un periodo fisiológico que llega con ciertos cambios hormonales, con algunas manifestaciones incluso físicas que puede durar meses o incluso permanecer en algunos años de su vida. Así que si usted está en casa y ha escuchado sobre esta condición o la viene viviendo y quizás no la ha detectado con detalle, tranquilas, estamos para contarle en detalle sobre la menopausia y sacarla de dudas para afrontarla de la mejor manera. Estamos listos para tener una charla amena con todas las mujeres de nuestro programa. Eso sí, importante donde encontremos esas preguntas y darle solución con los expertos frente a nuestro tema del día. A través de nuestros canales de comunicación usted tiene la posibilidad de participar ahora. En minutos respondemos todos sus interrogantes sobre cómo entender la menopausia, sobre todo las implicaciones. Envíenos sus preguntas en forma de notas de voz a la línea de WhatsApp 312-487-0413. Aquí las recibimos a través de audios cortos. También puede dejarnos sus mensajes en nuestra cuenta de Facebook Live, donde nos encuentra como Canal Institucional. Interactuamos con ustedes en tiempo real y tenemos una línea telefónica a la que se puede comunicar en vivo. Recuerde, es muy sencilla. Saque papel y lápiz y anótela, dice el 220-0707. 220-0707. Si está fuera o dentro de Bogotá, no olvide digitar el indicativo 601. Comenzamos porque según los expertos, la menopausia es una etapa de la vida de la mujer que si bien trae diversos cambios, se debe afrontar con normalidad, sin tabús, sin miedos o temores. Asistimos a un panel improvisado entre un grupo de mujeres jóvenes y además conocimos la experiencia de María Lizana Gómez, quien vivió esta etapa felizmente. El aumento de peso y metabolismo lento, cambios en el estado de ánimo, problemas de sueño, sudores nocturnos y escalofríos son síntomas y un aviso que la menopausia ha llegado. En nuestra historia de hoy, un grupo de mujeres jóvenes opinan sobre cómo se imaginan esa etapa en sus vidas. Para mí, la menopausia es una etapa de calor. Al igual que todas las experiencias de la vida que son desconocidas, un poco atemorizante, pero creo que cuando llegas a ella debe tener un montón de cosas lindas para conocer y aprender, creo. Es un cambio. Las mujeres siempre a lo largo de nuestra vida hemos estado sujetas a diferentes tipos de cambios y es uno más que complementa esto, entonces supongo que al igual que todo atemoriza, pero todo es cuestión de adaptarnos. Entonces para mí eso es la menopausia y es lo que espero de la menopausia. La menopausia es una etapa con muchos cambios físicos y emocionales que debemos afrontar de la mejor manera, con buenos hábitos, con ejercicio y sobre todo con la mejor actitud. Es algo que yo realmente anhelo, yo sí la espero demasiado, con mucha felicidad. Es algo que quiero que llegue pronto y la verdad que no le tengo miedo y sé que va a ser algo muy natural, es la naturaleza de las mujeres. Bueno, yo que espero de la menopausia, básicamente lo que estoy viviendo ahora, felicidad, paz, tranquilidad, y creo que es la recopilación de todas las etapas de niña a mujer, ya final, y la experiencia que uno adquiere en todas esas etapas, entonces también coger lo mejor y desechar lo que no sirve. Lejos de cualquier temor o miedo, para María Lizana Gómez, la menopausia fue un periodo de completa felicidad. La menopausia es un cambio hormonal. Ya nosotras las mujeres dejamos de producir óvulos. O sea que ya quedamos en la edad infértil.
no es el caso para traumatizarnos, para decir que no, que es un acabose, no. Es una etapa más de la vida, como fue nuestra niñez, como fue nuestra adolescencia, tal, y luego nuestra adultez, es una etapa más de la vida. Para mí fue maravillosa, maravillosa. Decían todos esos tabús y a mí no me pasó nada. La etapa de niña para mí fue muy bonita. En ese entonces no habían como, es decir, ni se hablaba de fertilidad, ni se hablaba porque todo era disque pecado. Entonces, pues no era un pecado. Fue una edad tan bonita, fue una etapa tan hermosa porque comíamos, bailábamos, hacíamos. Fue una etapa de verdad de niños. Ya llega la adolescencia, entonces pues también muy bonita y siempre estuvimos con papá y mamá, nos dieron unos valores y unos principios magníficos, magníficos y nos enseñaron a trabajar. Ya a la adultez, pues ya uno que como ya crece, entonces pues adquiere unas responsabilidades, sí. Y ya tiene los hijos, ya los hijos se van, queda uno solo, sigue otra etapa más bonita todavía. Entonces ya es cuando llega la menopausia y la viví tan bonito y aún la sigo disfrutando porque esa es la última etapa de uno como femenina. Me he proyectado a futuro porque uno debe proyectarse a 10, 15 años qué va a ser de mí. Entonces, pues, esa va a ser una etapa ya de adulto mayor, que ya estoy ingresando. Y también me la imagino muy bonita. La menopausia es una etapa que deben enfrentar las mujeres en su edad madura y que se caracteriza por el fin del periodo de fertilidad femenino. Sobre los 50 años es la edad promedio donde las mujeres experimentan sus síntomas, por lo que se consulta con el ginecólogo. Es importante cada vez que ustedes vayan a visitar al médico, atender a este especialista debe ser primordial. Pues para su atención médica y orientación psicológica nosotros hemos preparado el siguiente contexto sobre la menopausia. ¿Qué es la menopausia? La menopausia es el agotamiento de la producción hormonal de estrógenos y progesterona, las hormonas femeninas, por parte de los ovarios. A su vez, también es el cese de la ovulación, de la producción de un óvulo en el momento de la ovulación cada mes, que tiene diferentes manifestaciones. La edad promedio de la menopausia es entre los 50 y los 52 años, para ser precisos 51.4 años en Colombia. Hay algunas condiciones en que se puede presentar más temprano, por ejemplo, cuando la mujer ha tenido cirugías que implican la remoción de sus ovarios por diferentes indicaciones, y algunas causas menos frecuentes de lo que se conoce comúnmente como insuficiencia ovárica prematura o menopausia precoz, que usualmente es la aparición de la menopausia en mujeres menores a los 40 años y que en la gran mayoría de ellas, que de nuevo repito es una condición rara, son de origen genético. La mujer en la época de la menopausia acude a diferentes médicos, a su médico general, a su ginecólogo o a su médico especialista en medicina interna. Idealmente deben ser los ginecólogos y preferiblemente aquellos que acreditan una subespecialidad en endocrinología ginecológica, los especialistas que mejor pueden ayudar a la mujer durante este periodo difícil de su vida. Establecer qué grupo de mujeres va a estar más sintomática o menos sintomática durante los años de la menopausia es muy difícil. Sabemos que mujeres sometidas a altos niveles de estrés o mujeres con antecedentes de problemas emocionales o mujeres con muy bajo peso, etcétera, pueden tener manifestaciones de la falta de sus hormonas en forma más importante.
Sin embargo, es muy difícil establecer en forma clara quién va a ser los síntomas, de qué severidad van a ser estos síntomas y qué duración van a tener los síntomas. La menopausia se define exactamente como el cese de las menstruaciones. Se define clínicamente como el cese de la menstruación por un año. Eso quiere decir que si ya una mujer pasa un año sin menstruación, se define que llegó a la menopausia. No es una enfermedad, es un proceso, es más, es un momento de la vida de la mujer muy importante y es un proceso que se tiene que manejar de una forma multidisciplinaria. Cuando hay un cese de las menstruaciones, quiere decir que la mujer termina su etapa reproductiva. Eso quiere decir que ya en ese momento no puede embarazarse. Sin embargo, por medio de terapias pues digamos de fertilización o de terapia de reproducción asistida, se han descrito algunas pacientes que han logrado tener su embarazo. Sin embargo, fisiológicamente ya ese es el proceso en donde se acaba la vida reproductiva de la mujer. Hay muchos ginecólogos especializados en la menopausia, dado que es una gran cantidad de población. Lo más importante es que las mujeres entiendan que este es un manejo multidisciplinario. Quiero dejar muy claro la idea de que la menopausia no es una enfermedad, sino que es un proceso y nosotros estamos aquí siempre para hacer el acompañamiento. En cuanto a ese manejo multidisciplinario vamos a estar los ginecólogos, pueden estar los endocrinólogos, también en ocasiones los psicólogos, los sexólogos clínicos, respecto a lo que la paciente más que todo nos diga. Sin embargo, la base es el manejo con ginecología. Estamos en directo en la pantalla del canal institucional, acompañándonos en este viernes de salud en Bien Dateado, hablando sobre la menopausia, un tema que afecta a las mujeres. Justamente es por eso que en instantes expertos estarán acompañándonos para darle respuesta a sus interrogantes. Entramos a nuestro contexto y es que según el censo aplicado por el DANE en 2018, el país cuenta con una población de género femenino que equivale al 51,6% de la población. Este sondeo detectó además que de ese porcentaje, el 1,5% de las mujeres está sobre los 50 años de edad, lo que implica que alrededor de 2,5 millones de mujeres están en etapa menopáusica. En este Bien Dateado estamos entendiendo la menopausia y para esto hemos invitado al doctor Fran Ospina. Él es líder de la línea de menopausia de la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología, además es ginecobstetra. Lo saludamos a esta hora, doctor Fran. Bienvenido a Bien Dateado, para nosotros es un gusto tenerlo en esta tarde. Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes y listo para responder las inquietudes que ustedes tienen al respecto. Y empezamos con la primera, doctor. ¿Cómo afecta psicológicamente a una mujer la llegada de la menopausia? En la menopausia las mujeres tienen sintomatología aproximadamente un 75% de ellas. Sin embargo, esos síntomas pueden ser variables. 25% no sienten ningún síntoma. Y de entre los síntomas, fuera de los tradicionales que se conocen, como las soledades de calor, la sudoración nocturna, el insomnio, algunas mujeres pueden presentar depresión, irritabilidad, cambios en el estado de ánimo. ¿Existe una etapa de premenopausia? Y si es así, ¿cómo se evidencia, doctor? Sí, cómo no. Los 2-3 años antes a la menopausia lo conocemos como la transición a la menopausia o la perimenopausia. En este periodo de vida se presentan unos cambios secundarios a que la producción de los estrógenos por parte de los ovarios ya no es suficiente y lo primero que empezamos a ver es alteraciones en el ciclo menstrual. La menstruación empieza a perderse, a presentarse cada 2-3 meses o puede demorarse más, o pueden empezar a tener hemorragias importantes que a veces obligan a llevarla a cirugía, a hacerle algún tipo de curetaje. Ese es lo primero que se siente y empiezan simultáneamente a presentarse los síntomas vasomotores, como llamamos nosotros, que son las soledades de calor, la sudoración, insomnio, generalmente porque las despiertan muchas veces en las noches esas soledades de calor. Todo eso se presenta desde 2-3 años antes de la menopausia. Doctor, ¿cómo una mujer debe enfrentar esta nueva condición
que le impide tener hijos? Para esta época de la vida, la mujer ya está con el deseo de no más hijos. De hecho, uno de los temores que ellas presentan con mayor frecuencia es la posibilidad de embarazarse y temen que en esa transición a la menopausia, sobre todo el primer año de la menopausia, les da miedo de que de pronto puedan embarazarse. Generalmente ya han resuelto todas su paridad, es decir, el número de hijos que deseen, y básicamente no hay ningún choque, ningún impacto, ningún problema por no lograr embarazarse, porque como se dijo ahora en uno de los videos por parte de los doctores, alrededor de los 51 años y medio que viene la menopausia en promedio en Colombia, pues ya ninguna de las mujeres generalmente desea ser madre. ¿Existe un proceso de adaptación para las mujeres al momento de la llegada de la menopausia, doctor? Yo creo que cada vez es un mundo diferente, depende de sus condiciones personales, la experiencia que se ha vivido con la menopausia, con sus hermanas, con su familia, con sus amigas, cómo lo han abordado, la escolaridad que tenga la paciente, las creencias, todo eso va a hacer que la pueda aceptar con mayor o menor problema. Sin embargo, hoy en día yo creo que la mujer y nuestro país ha ido comprendiendo que esta es una etapa normal de la existencia de la mujer, donde va a poder tener una mejor sexualidad tranquila, sin el miedo del embarazo, y existen muchas alternativas de manejo que nos permiten acompañarlas para evitarle todos esos síntomas. Entonces la preparación para ellas, lo más importante fuera de todo el conocimiento que deben tener, es que estén acompañadas con su médico, un profesional que pueda darle toda la información necesaria y el respaldo con aquellos medicamentos o recomendaciones en relación al ejercicio, a la dieta, etcétera, que van a hacer que ellas puedan vivir esta etapa de la vida de una mejor manera. Pues doctor Fran Ospina, de la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología, muchas gracias por acompañarnos. Es un placer. Y es que justamente entre los síntomas que se presentan durante la menopausia están los sangrados abundantes o pérdida incluso de sangre, además cambios hormonales, infecciones urinarias y algunas enfermedades que están asociadas a esta condición. Conozcamos cómo se manifiesta este periodo. Para la mayoría de mujeres, la menopausia es reconocida básicamente por la sudoración nocturna, por los sofocos y cambios en el estado de ánimo. Pero existen otra cantidad de síntomas y signos importantes que se pueden presentar a través de la vida dependiendo de cuánto tiempo ha estado la mujer en menopausia. Presenta algunas alteraciones en el ciclo. Las pacientes típicamente empiezan a sentir pérdida de esa regularidad a la que vienen acostumbradas y características del sangrado diferentes. Además vienen asociadas a otros síntomas como cambios del afecto que se pueden manifestar como irritabilidad, depresión, ansiedad. Son pacientes que no están durmiendo bien por los calores típicos que se presentan y los fogajes que se presentan de predominio sobre el pecho y hacia la cara, y son más frecuentes en las noches. Muchas veces esto les interrumpe el sueño, al otro día están cansadas, no tuvieron un sueño reparador y están con dolor de cabeza, están irritables y la concentración se disminuye muchísimo, disminuyendo también la memoria. Resequedad vaginal, ardor, rasquiña o en términos médicos se le dice prurito vaginal. Hay atrofia en la vulva, en los labios, en términos generales en la vagina hay atrofia vaginal. Dentro de los síntomas urinarios presenta ardor, urgencia por ir al baño en repetidas ocasiones, sobre todo en horas de la noche, se llama nicturia. También podemos encontrar, en el peor de los casos, incontinencia urinaria e infecciones del tracto urinario. Estos síntomas empiezan a presentarse desde la época de la transición menopáusica, es decir, unos 2 o 3 años antes de la misma, en un 75% de las mujeres, y se asocia con trastornos del ciclo menstrual.
Las alteraciones de la perimenopausia se pueden empezar a manifestar desde 1 a 5 años antes de que se presente la ausencia de menstruación. Pueden presentar sangrados muy escasos o hemorragias muy grandes que terminen en legrados o en manejo con hierro. Además, se incrementan otro tipo de enfermedades como el hipotiroidismo, la hipertensión, la dislipidemia y los trastornos de ansiedad y depresión, como habíamos hablado. A pesar de ser un fenómeno natural, la menopausia puede asociarse a síntomas importantes patológicos, como la osteoporosis, que es una enfermedad. Cuando la menopausia se produce precozmente, antes de los 40 o 45 años, la mujer tiene mayor riesgo de presentar enfermedades como el Alzheimer o pérdida de la memoria y otras funciones mentales. Mujeres que están atravesando por este ciclo de la vida, una dieta balanceada, tener un peso con un índice de masa corporal entre 20 y 25, adiós al sedentarismo, debemos hacer ejercicio, pero dependiendo pues nuestras condiciones de salud y las patologías que presentemos o enfermedades que tengamos de base. El tratamiento para contrarrestar los efectos de la menopausia deben ser tratados por el ginecólogo y debe ser detallado para que las terapias surtan su efecto y este momento fisiológico sea más llevadero. Aprenda cómo se controla la menopausia y los posibles efectos secundarios al tratarla. Los tratamientos básicamente están encaminados a controlar los síntomas de la deficiencia estrogénica, que es, en últimas, lo que causa la menopausia. Como su nombre lo indica, si es una deficiencia de un estrógeno, pues el tratamiento es hecho con hormonas. Es como el tratamiento de elección. Pero obviamente existen mujeres que no pueden recibir los tratamientos porque tengan contraindicación para la terapia hormonal y entonces con ellas se utilizan otra serie de medicamentos que alivian o bien los síntomas vasomotores, que son los calores, o tratamientos para tratar la resequedad vaginal. Para manejar los síntomas, entonces lo ideal es, si estamos diciendo que es que el ovario dejó de funcionar y se dejaron de producir hormonas, el manejo debería de ser con hormonas. Como siempre hay que individualizar el manejo en cada paciente, porque en el 2000 con el estudio WHI se difundió una información que no fue tan real, entonces las pacientes hicieron rechazo a la terapia de reemplazo hormonal. Como les digo, cada paciente se individualiza, hay pacientes que deciden no tomar hormonas, entonces nos toca dar con algo natural, que si bien parcialmente se pueden mejorar en algunas pacientes los síntomas, no es lo ideal porque no van a tener ningún efecto protector como si lo tenemos con una terapia de reemplazo o de suplencia hormonal. Los tratamientos siempre tienen el riesgo de tener unos efectos secundarios y unos efectos adversos de pronto no previsibles. Es muy frecuente que se asocie la terapia hormonal, por ejemplo, con cáncer de mama, cuando en realidad lo que se ha visto es que estas mujeres que reciben terapia hormonal lo que están es sometidas a un control más estricto y riguroso, con lo cual se hacen diagnósticos de cáncer de mama en estadios tempranos. Las estadísticas han demostrado que sí puede que se diagnostiquen más casos de cáncer de mama en estas mujeres, pero la mortalidad es muy inferior a lo que se ve en el caso de cáncer de mama. Hay pacientes que sí tienen contraindicación para administrar una terapia de reemplazo hormonal. Principalmente son pacientes que han tenido algún evento tromboembólico a lo largo de su vida, llámese unas varices que hicieron trombos o un tromboembolismo, o sea, cualquier evento tromboembólico. En este tipo de pacientes no estamos indicados en administrar una terapia de reemplazo hormonal. Se han hecho bastantes estudios que, dependiendo de que el tipo de cáncer, dependiendo si hay algún componente hereditario, podríamos como tener alguna prevención o algún cuidado en administrar una terapia de reemplazo hormonal. Hay una serie de recomendaciones. Primero, las recomendaciones de dieta. La menopausia de por sí puede producir un incremento de peso por alteraciones en el metabolismo, con lo cual las recomendaciones dietarias para evitar la carga de azúcares, carbohidratos, es muy válido. Las recomendaciones de ejercicio para disminuir el impacto sobre la masa ósea son muy importantes, y sobre todo las recomendaciones de tener una actividad emocional y una actividad intelectual para disminuir el riesgo de las demencias que con la edad se puede presentar, pero que no necesariamente estén relacionadas con menopausia.
Yo creo que la definición más importante que debemos hacer es que las mujeres están acostumbradas a vivir etapas en su vida. Tienen la etapa de la adolescencia, la etapa del parto, la etapa de la crianza y luego viene la etapa de la menopausia. Y todos conllevan una serie de cambios corporales que las mujeres perfectamente conocen: la adolescencia, la aparición de los senos, el embarazo, pues obviamente la presencia del embarazo, y en la menopausia también hay unos cambios en la imagen corporal que muchas de ellas tienen y que lo único que demuestran es que están cumpliendo con lo que la naturaleza ha designado para las mujeres. Y por eso es que las mujeres tienen que vivir estas etapas. Y la menopausia es eso, una etapa más de la vida donde viene además enriquecida con el background de todo lo que ya ha vivido. La menopausia es un estado fisiológico de la mujer, no es una enfermedad. Lo que pasa es que socialmente influye. Cuando alguien quiere ofender a una mujer, le dice es que está menopáusica, y resulta que es un cambio fisiológico en nuestra vida que debemos de buscar ayuda. Por eso hay que buscar medicamentos si es necesario, cambiar el estilo de vida, cambiar la alimentación, porque la menopausia es un cambio, una transición a lo largo de la vida de la mujer que la debemos asumir con dignidad. Seguimos en directo a través de la pantalla de Canal Institucional en este Bien Dateado, hablando sobre un tema fundamental para la salud de las mujeres, la menopausia. Hoy en este espacio hablamos de este periodo fisiológico que hace parte de la vida de todas las mujeres y que puede asumirse con la naturalidad del caso, que implica otros escenarios que aparecen a lo largo del ciclo de la vida. Ya estamos listos para escuchar, para leer, pero sobre todo para atender sus interrogantes en este espacio de preguntas y respuestas. Rápidamente les recuerdo nuestros canales de comunicación, donde usted desde ya puede empezar a interactuar con nuestro espacio. Mire, va a encontrar este abanico de plataformas. Está el 312-487-0413, una línea de WhatsApp donde atendemos sus casos puntuales por medio de audios, de notas de voz. También, si prefiere, puede escribirnos en la transmisión que estamos originando en el Facebook Live. Nos encuentra como Institucional TV. Aquí leeremos sus comentarios en tiempo real. Y puede coger el teléfono y marcarnos en vivo al 220-0707, 220-0707. Recuerde que si está fuera o dentro de Bogotá, no olvide digitar el indicativo 601. Y a esta hora, para atender sus dudas, estamos con la doctora Claudia Villasís, que es médica cirujana, especialista en ginecobstetricia, y la saludamos a esta hora. Doctora, feliz tarde, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Qué placer acompañarlos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, doctora, tenemos interacción ya en tiempo real de todos los televidentes, por eso la invito a que escuchemos la primera nota de voz que nos llega a través de nuestra línea de WhatsApp. Buenas tardes, mi nombre es Valeria Ponte, soy de la ciudad de Bogotá y quisiera saber quién necesita recibir tratamiento para los síntomas de la menopausia. Perfecto, Valeria, muchas gracias a ti por estar con nosotros. ¿Cómo podemos orientar a nuestra televidente, doctora? Sí, claro. Entonces, hay unos criterios puntuales para definir qué tipo de tratamiento se necesita. Para eso es muy importante determinar cuáles son los síntomas que tienen. El tratamiento de cada persona debe hacerse de manera individual, dado que cada una necesitará cosas distintas. Hay algunos criterios para definir si se necesita terapia de reemplazo hormonal, sí, que ya implica como la suplencia con estrógenos y progesterona. Sin embargo, a veces hay otro tipo de tratamientos que están enfocados al manejo de los síntomas, los calores, la resequedad vaginal. Entonces, cuando una persona siente disconfort, incomodidad con los síntomas que presenta, siempre habrá una opción de tratamiento. Lo importante en ese caso es individualizar cada paciente, definir qué síntoma molesta y qué tratamiento necesita. Recordemos que el manejo farmacológico también se hace con base en los factores de riesgo de cada persona. Si es obesa, si es fumadora, si es hipertensa, entre otras cosas. Así que la invitación pues es hacer un manejo individual dependiendo de cada caso. Bueno, doctora, a esta hora nos vamos para nuestra línea nacional. Ahí está María Eugenia Larrota desde el departamento de Santander. María Eugenia, bienvenida a nuestro Bien Dateado. Qué gusto es poderte saludar. Por favor, les pedimos a las personas que se comunican con nosotros que nos escuchen por el teléfono, que le bajen todo el volumen al televisor y tengamos esta comunicación fluida por el teléfono. Recuerde que hoy en este Bien Dateado estamos hablando sobre la menopausia y continuamos escuchando sus consultas puntuales. Nos vamos para nuestra línea de WhatsApp. ¿Qué hacer cuando uno ya no siente deseo sexual?
Perfecto, puntual la pregunta. ¿Qué se debe hacer en ese caso, Doc? Es muy buena pregunta porque a veces es una situación frecuente. Entonces, en ese caso hay que evaluar varios aspectos. Una de las causas principales por las cuales disminuye el deseo sexual es el hecho de que a veces la relación sexual se torna incómoda, dado que se genera resequedad en la parte vaginal. Si eso está sucediendo, hay algunos tratamientos, óvulos, cremas vaginales que pueden ayudar a mejorar la calidad de la mucosa vaginal para que la relación sexual sea fluida y no sea incómoda o dolorosa. En otras ocasiones, la disminución de la lubricación puede generar también ese tipo de molestias. Hay diferentes tipos de lubricantes vaginales que se pueden utilizar para que la relación sexual sea más placentera. Y si definitivamente, a pesar de que se soluciona todo eso, el deseo sexual sigue bajo, existen algún otro tipo de tratamientos que se pueden hacer para incentivar o mejorar un poquito ese deseo sexual. Claro está que también es muy importante tener en cuenta que a veces con el paso del tiempo, con el paso de los años, las rutinas y todo este tipo de cosas pueden también influir un poco en la mecánica del desarrollo de la relación sexual. Entonces siempre está bien innovar, conocer otro tipo de estrategias, ver qué le gusta a la pareja, ver qué te gusta a ti, volver a recordar qué tipo de cosas te generan placer para que todo ese tipo de cosas estén presentes en la relación sexual y así sea una relación sexual muchísimo más placentera, pero tranquila que existen muchas opciones para tratamiento. Perfecto, doctora Claudia. Continuamos escuchando a nuestros televidentes que se comunican en tiempo real con nuestro bien dateado. Nos vamos para nuestra línea nacional, el 220-0707. Ahí está Isis Figueroa desde Cúcuta. A esta hora, Isis, bienvenida a Bien Dateado y adelante con tu pregunta. Doctora, es para preguntar porque cada vez que me viene el periodo duro hasta 8 días sangrando con abundante cantidad y me deja muy débil. ¿Qué me recomendaría, ya que he ido a los médicos y me han dicho que no me pueden poner ningún tipo de tratamiento? Perfecto, Isis. Doctora, ¿qué podemos recomendarle? Listo, entonces es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Cuando el sangrado vaginal es abundante, lo primero es importante consultar porque hay que hacer exámenes. Hay que hacer exámenes para revisar cómo está toda la parte hormonal. Es valioso hacer una ecografía para revisar cómo está el útero, cómo están los ovarios, si hay quistes, si hay miomas, si hay pólipos o si hay algún tipo de alteración que pueda estar predisponiendo a ese sangrado, ¿sí? En caso de que el sangrado no tenga ninguna causa, hay que explorar siempre para ver cuál es la razón por la cual se está generando. Siempre hacer un tratamiento dirigido. ¿Por qué razón? Porque si, por ejemplo, tienes un pólipo, es posible que necesites retirarlo, ¿sí? Si en cambio, asociado a eso tienes miomas, pues posiblemente requieras algún tipo de intervención o si tienes una endometriosis, etcétera. Entonces, siempre primero hay que hacer unos exámenes. Con los exámenes hay que revisar y analizar cómo salió todo, ¿sí? Y si absolutamente todo salió normal, existen algunas opciones de manejo, dependiendo de la edad, dependiendo de los factores de riesgo, dependiendo de la duración del cuadro clínico. Ahora, tener en cuenta que cuando una persona tiene sangrado abundante, es muy importante descartar y ver que no haya anemia, porque en caso de anemia es importante hacer tratamiento de suplencia con hierro. Si te sientes cansada, si te sientes mareada, con dolor de cabeza constante, es muy importante revisar cómo está tu hemoglobina para ver que de pronto no estés necesitando adicionalmente a eso suplencia con hierro. Doctora, permítame, de Cúcuta nos vamos para la capital del Valle del Cauca. En Cali está Luz Estela a esta hora. Luz, bienvenida a Bien Dateado, qué gusto. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, por acá todo en orden con este tema tan fundamental para los colombianos. Cuéntenos, ¿cuál sería la pregunta que tiene para la doctora? Sí, doctora, mucho gusto. Quería preguntarle acerca de cómo tratar los calores. Tengo problemas de hipertensión. ¿Cómo podemos tratar esos problemas de hipertensión y los calores que nos manifiesta Luz, a quien le agradecemos allá en Cali? ¿Qué podemos decir, doctora? Perfecto, un gusto saludarte. Bueno, tener en cuenta que con los calores hay muchas cosas para hacer. Lo primero son cosas que no tienen que ver con medicamentos y hay que tener una muy buena hidratación, es decir, toma buena cantidad de agua, ¿sí? La otra es, trata de que tu vestimenta, la ropa, sea una ropa fácilmente, o sea, que fácilmente se pueda cuadrar al clima, al ambiente y a tu situación. Es decir, si tienes, por ejemplo, una blusa de manguita corta con una chaqueta, si te hace calor va a ser mucho más sencillo retirar tu chaqueta y que te sientas un poco más fresca. Otra cosa importante es, puedes cargar un abanico en el bolso, ¿sí? En cualquier momento lo sacas, si sientes calor puedes abanicarte
Actualmente incluso hay algunos ventiladores de pilitas que son súper prácticos que uno puede cargar en el bolso y que ayudan mucho a controlar ese tipo de síntomas. Es muy importante también hacer ejercicio. El ejercicio ayuda muchísimo a controlar los calores. Es como que desahogas toda esa energía, por ejemplo, que a veces se reprime, liberas estrés y eso también ayuda mucho a que esté mucho más regularizada toda esa parte que tiene que ver pues como con la circulación y lo que genera pues esos calores también. Y ya entrando pues en otros planos, generalmente casi siempre lo primero que hacemos es intentar manejos que son más naturales o que tienen tal vez más un enfoque como biorregulador. Es decir, ayuda muchísimo los alimentos o los medicamentos o los tratamientos, por ejemplo, que están hechos a base de soya, ¿sí? Los estrógenos naturales provenientes de la soya ayudan muchísimo a controlar todos esos calores y esos síntomas más frecuentes de la menopausia. Ahora, hay algunos que vienen asociados pues, con calcio, con vitamina D y a veces pueden ser útiles también, dado los otros factores de riesgo que están asociados con la menopausia. Y también existen otro tipo de medicamentos que ayudan a controlar esos síntomas sin que necesariamente sean algo hormonal. Ahora, cuando una persona persiste con los calores, no ha mejorado con las medidas iniciales, no ha mejorado con los tratamientos no farmacológicos, pues también existe la opción de hacer de terapia de reemplazo hormonal en ciertos casos puntuales que nuevamente, repito, deben ser evaluados de manera individual porque sí existen unos criterios muy especiales que dependen de cada persona, del tiempo que llevas con la menopausia, dependen de las enfermedades que sufren, depende de si fumas o no fumas, depende de qué índice de masa corporal tienes, es decir, si eres obesa, estás en sobrepeso o no. Sí. Pero la mayoría logra controlarse con eso muy bien. Completa información que le entregamos a esta hora con la doctora Claudia Villasís, especialista en nuestro tema del día. Hoy hablando en Bien Dateado sobre la menopausia. Las escuchamos con sus preguntas puntuales en el 312-487-0413, donde recuerden, nos pueden enviar sus consultas por medio de audios cortos. Mi nombre es Graciela. Quisiera saber si después de los 61 años todavía puede tenerse la menopausia o se puede confundir con alguna otra enfermedad. Importante pregunta a esta hora de nuestro televidente. ¿Se puede confundir después de los 62 años la menopausia con otra enfermedad, Doc? Sí, entonces tengamos en cuenta lo siguiente. Primero, menopausia hace referencia a que lleves un año sin menstruación y de ahí en adelante no te vuelva a llegar. Es decir, que después de que ya se instauró la menopausia es una etapa en la que continúas, ¿sí? Hay algunas personas que pueden mantener los síntomas por poco tiempo, ¿sí? Se dice que podrían durar de 2, a veces incluso 5 años, pero existen personas en las que se extienden los síntomas, incluso está descrito que hay algunas personas que durante toda la vida pueden permanecer con los síntomas, ¿sí? Entonces es muy importante, por ejemplo, que consultes para poder hacer un tratamiento que te ayude a reducir los síntomas y que puedas estar más cómoda. Obviamente también hay que descartar otro tipo de patologías, por eso es importante la consulta médica. Perfecto, Doc. Ahí está información importante que le entregamos a esta hora en Bien Dateado. Continuamos escuchando su participación en directo. Buenas tardes, doctora. Quisiera saber cómo se manifiesta la menopausia en una mujer que ha tenido histerectomía total. ¿Los síntomas son diferentes? Gracias. ¿Y cómo se manejan? Ok, esa es una muy buena pregunta porque es una situación frecuente. La histerectomía es una de las cirugías más frecuentes en las cuales se extrae el útero, ¿sí? En ocasiones con las trompas y los ovarios. En tu caso puntual, si tienes histerectomía, es importante saber, ¿te retiraron los ovarios o no? Si te retiraron los ovarios, entras inmediatamente en menopausia. Si no te retiraron los ovarios, hay que guiarse por los síntomas. Si empiezas a tener calores, resequedad vaginal, cambios en el genio, en el ánimo, en el sueño, es posible que se esté acercando la menopausia y podrían hacerse exámenes hormonales para determinar si ya estás en menopausia bioquímicamente o todavía no. 2:39 de la tarde, avanzamos en directo en la pantalla de Canal Institucional en este Bien Dateado, hoy hablando precisamente sobre la menopausia. ¿Tiene consultas sobre este tema? Desde ya nos las puede dejar a través de nuestras plataformas digitales, además nuestra línea nacional y nuestra línea de WhatsApp que está apareciendo ahí justamente en sus pantallas, 312-487-0413. En la línea de WhatsApp recibimos audios como el que nos envían a través de esta justamente línea. Doctora, nos preguntan a esta hora si la premenopausia existe. Claro que sí, la premenopausia existe, se llama más comúnmente perimenopausia y es la etapa antes en la que antes de que se instaure la menopausia,
pero empiezan a aparecer síntomas. Se empieza a mostrar más irregular el ciclo menstrual, entonces de repente ya no te llega cada mes, sino que te llega cada 2, 3, 6 meses, o al contrario, te llega 2 veces al mes o más seguido, y empiezas a tener a veces calores, a veces se te quitan, a veces resequedad, a veces se te quitan. Entonces a veces son síntomas que van y vienen, ¿sí? Que nos van hablando de esa preparación a esa etapa posterior que es la menopausia. Avanzamos, estamos en directo en la pantalla de Canal Institucional con ustedes compartiendo este viernes de salud, hoy hablando sobre la menopausia, los escuchamos. Buenas tardes, tengo 39 años. ¿Es normal que mi periodo dure 3 días? Esto es normal, gracias a nuestra televidente por comunicarse con este bien dateado, Doc. Sí, entonces, cuando una persona tiene 39 años todavía está lejos para que llegue la menopausia. Entonces el primer dato, todavía no debería llegarte la menopausia, y si eso sucede, pues se trataría ya de una menopausia precoz o pues más acelerada. Sí es normal que te pueda llegar 3 días el periodo si siempre toda la vida te ha llegado así, ¿sí? Sin embargo, si tú ves que ha cambiado, es decir que, por ejemplo, antes tú tenías 6 días de menstruación, ahora tienes 3 y no has hecho ningún cambio trascendental en ti, es decir, no cambiaste de método de planificación, ninguna otra cosa, es importante descartar otro tipo de enfermedades que puedan estar asociadas con ese cambio en la duración del ciclo menstrual, ovarios poliquísticos, endometriosis, entre otras cosas que a veces pueden alterar la duración del ciclo menstrual o de la menstruación. La invito, doctora, a que sigamos escuchando a nuestros televidentes a esta hora en Bien Dateado. Buenas tardes, mi nombre es Luz Elena. Quiero saber cuáles son los beneficios de la tibolona. No sé si es un suplemento hormonal y qué contraindicaciones tiene a largo plazo la utilización de este medicamento. ¿Qué es la tibolona en ese caso y cuáles son sus beneficios, Doc? Perfecto. Sí, la tibolona es uno de los medicamentos que se utiliza con frecuencia, a veces en esta etapa. No hay problema desde que lo estés usando formulado pues por tu ginecólogo, por tu médico, y que estés en controles y seguimiento. Dependiendo de cada paciente, a veces pueden necesitar tratamientos por meses o años desde que estés, digamos, en un seguimiento adecuado, en controles. Y si ya te lo formularon, pues es porque tu ginecólogo previamente ya evaluó tus factores de riesgo y descartó pues que hay alguna contraindicación. Entonces no te preocupes, puedes seguirlo tomando, pero siempre asiste a tus controles para determinar hasta qué momento lo utilizarás. Más participación a esta hora en nuestro Viernes de Salud. Buenas tardes, doctora. Quería saber qué tiene que ver el estado anímico de la persona para que le vengan esos calores. Claro, entonces en la menopausia los estudios muestran que sí se pueden presentar cambios en el estado del ánimo, mal genio, estrés, la habilidad emocional, es decir, que rápidamente pasas de estar bien a estar estresada, de mal genio, con rabia, le gritas a todo el mundo. Es algo que puede pasar, ¿sí? La baja de estrógenos podría predisponer a alguno de estos síntomas. Sin embargo, a veces también el hecho de estar con un síntoma constante, es decir, por ejemplo, con calores sin tratamiento, también puede alterar tu estado del ánimo. Sí existen algunos medicamentos, nuevamente con un enfoque un poco más natural, que pueden ayudar a controlar todos esos síntomas emocionales, tristeza, depresión, ansiedad, etcétera, que se pueden hacer. Así que sí sería importante consultar para que te puedan hacer alguna formulación para que se manejen un poco esos síntomas. 2:43 de la tarde, estamos en directo hoy en este Bien Dateado hablando sobre la menopausia. Usted nos puede dejar sus consultas en el 312-487-0413. Buenas tardes, doctora. Tengo 44 años. He estado presentando demasiado sueño, cansancio, pero calor en las piernas. ¿Qué puede estar pasando ahí? ¿A qué se refiere esto? ¿Puede estar relacionado con la menopausia? Podría, sin embargo, podrían ser muchas cosas. Por ejemplo, cuando uno siente cansancio, puede ser que hay que descartar que no estés anémica, ¿cierto? Hay que ver cómo está tu colesterol, hay que ver cómo están diferentes cosas, digamos, en tus órganos. Entonces, lo primero sería hacerse exámenes de rutina, hacerse un chequeo para ver cómo están tus exámenes básicos normales. Segundo, ver cómo está tu periodo menstrual, si tienes algún cambio en tu menstruación o no. Y tercero, pues de acuerdo a tus síntomas, a tus exámenes y a la duración que llevas con ellos, ver qué podemos hacer, porque no es normal que de la nada estés experimentando cansancio constante.
Es la doctora Claudia Villasís, especialista en ginecobstetricia, acompañándonos, orientando a todas las mujeres en torno a la menopausia. Escuchamos su participación. Buenas tardes, mi nombre es Deyanira. Para preguntarle a la doctora que hace 3 años a mí me operaron de miomas, me retiraron el útero y los ovarios, pero la piel se me ha vuelto muy reseca y me gustaría saber ella qué me puede aconsejar. ¿Es una condición natural? ¿Ella lo que nos cuenta nuestra televidente, doctora? Pues se está estudiando bastante si la menopausia tiene relación con algunos cambios en el colágeno o no, ¿sí? Sin embargo, para eso es muy importante tener en cuenta varios tips. El primero es, hay que hidratarse muy bien. Todos tenemos la percepción de que tomamos una buena cantidad de agua, pero la verdad es que a veces tomamos muchísimo menos agua de la que deberíamos tomar. Lo segundo, es importante, por ejemplo, lavar siempre tu rostro, porque a veces cuando usamos maquillaje, protector solar, cremas, los poros se tapan y eso puede hacer que la piel, digamos que se ensucie un poco más, se reseque un poco más de la cuenta. La otra cosa importante es, a veces necesitamos utilizar cremas humectantes, aceites naturales, para que la piel pueda estar más tersa y pueda estar más elástica. Y pues la recomendación principal es valioso siempre que acudas a tu dermatólogo para ver, de acuerdo a tu piel, qué tratamiento te puede ayudar. Continuamos escuchando su participación en este Bien Dateado, hoy hablando sobre menopausia. Recuerda que también puede interactuar con nosotros en las plataformas digitales @institucionaltv, donde usted nos deja sus consultas, donde además puede generar la participación en tiempo real con la doctora Claudia Villasís, especialista en ginecobstetricia, que nos acompaña a esta hora. Y nos preguntan, doctora, ¿me puedo preparar para la menopausia? ¿Cómo y cuáles son las recomendaciones? Sí, es una pregunta muy linda. Ojalá que todos nos preparemos para la menopausia y que lo hagamos con toda la actitud. Lo primero que te recomiendo es, piensa que la menopausia es una etapa natural de todas las mujeres, todas vamos a pasar por eso. Así que lo más importante es recibirla con amor. A veces hay la creencia de que cuando llegamos a la menopausia dejamos de ser mujeres o somos menos mujeres que antes o somos viejas o no valemos la pena. Es una creencia que tenemos que eliminar, ¿listo? La menopausia es algo natural. ¿Qué te ayuda mucho para prepararte? Ojalá que desde el principio tengas una alimentación súper saludable para que desde un principio acumules buena cantidad de calcio en tus huesos y así puedas disminuir a futuro el riesgo de osteoporosis. Hacer ejercicio es muy importante, que no fumes y si ya fumas trata de dejar el cigarrillo porque no nos ayuda en la etapa de menopausia. Y la otra cosa importante es siempre acuda a tu control ginecológico cada año para que en caso de algún síntoma se puedan hacer las pruebas respectivas. Doctora Claudia, vamos cerrando nuestro bloque de preguntas y respuestas con esta inquietud que nos trasladan a través de @institucionaltv y nos dicen cómo entender y apoyar a mi mamá antes, durante y después de la menopausia. La familia juega un papel importante en estos casos. Pues la empatía para nosotros como seres humanos es algo súper clave. Lo primero es, pensemos que tarde o temprano pasaremos por esa etapa y quisiéramos que nos entendieran y nos aceptaran y nos ayudaran a pasarla lo mejor posible. Cuando se ponga de mal genio, cuando de pronto esté estresada o esté pues muy sintomática, es importante explicarle que siempre estamos ahí para apoyar a todas esas personas que están pasando por esa etapa, obviamente llevarla a los controles, si necesita algún medicamento pues lo hará, pero es mucho como tratar de ponerse en sus zapatos y de la misma manera entender que cuando una persona tiene algún síntoma no siempre es fácil estar emocionalmente tranquilo y a veces ese amor, ese apoyo, esa ayuda pues es bastante valiosa. Pues doctora Claudia Villasís, especialista en ginecobstetricia, gracias por acompañarnos en este Bien Dateado, pero sobre todo por haber orientado a todos nuestros televidentes, a todas las mujeres que se comunicaron con este espacio. Muy generosa, de verdad. Muchísimas gracias a ti, gracias por la oportunidad y por este espacio tan lindo. Avanzamos en este Bien Dateado con mucha más información de servicio de su interés. La menopausia marca un antes y un después en la vida de la mujer, así que durante estos momentos es conveniente aprender a vivir con los cambios y buscar los aspectos positivos, que por supuesto los hay. Psicólogos y médicos las orientan para sobrellevar esta etapa de la vida.
realmente uno no prepara el cuerpo para la llegada a la menopausia porque el cuerpo es el que sufre los cambios. Uno se prepara mentalmente conociendo qué cambios va a tener y de esa manera cómo afrontarlos. Lo otro que quisiera aclarar es que la menopausia realmente es un término que se usa para una ausencia de menstruación después de un año sostenida esa ausencia. Entonces realmente uno se adapta al climaterio, que es un periodo que rodea la menopausia, y entender que este climaterio está lleno de prejuicios y tabús en nuestra sociedad. Es muy importante que, al igual que la mujer, toda su familia entienda los cambios por los cuales está atravesando la mujer en este periodo, que es un periodo de envejecimiento reproductivo, y existen una serie de cambios por la disminución de hormonas, precisamente por el envejecimiento reproductivo. Hay estudios que muestran que la satisfacción de la mujer en este periodo está directamente proporcional al apoyo que recibe por parte de su familia. Pues realmente insisto en que lo que se debe hacer es que entendamos qué cambios nos vienen en la menopausia y en el periodo de climaterio para poder pretender hacer algunos ajustes en los estilos de vida, pero sobre todo fomentar todo lo que es las relaciones con amigos, con pareja, con familia, hacer actividades al aire libre que favorecen un poco la captación de calcio, pero sobre todo actividades creativas. Recordemos que este periodo de climaterio va conjuntamente con un periodo donde normalmente estas personas pueden estar llegando a la parte de jubilación o de envejecimiento, de salida de los hijos del hogar. Entonces es importante favorecer todas las relaciones interpersonales que ha venido haciendo la persona y comprender los cambios para ajustarse. Finalmente quiero decir que es importante que en la sexualidad consulten con un ginecólogo porque los cambios frente a la sexualidad se dan y es importante que el ginecólogo les explique cómo adaptarse a estos cambios para tener una sexualidad satisfecha y segura. La menopausia es la disminución de la producción de hormonas, estrógeno y progesterona en las mujeres entre los 45 y los 55 años. La disminución de esta producción de hormonas va a generar en la siguiente sintomatología: ausencia del periodo menstrual, resequedad en la vagina, sensación de calor o sofocos, como lo manifiestan los pacientes. Esta disminución en la producción de estas hormonas va a generar en forma secundaria unos trastornos depresivos en las mujeres. ¿Cómo la familia debe ayudar a esto? Explicándoles y ayudándoles y entendiendo sobre todo que es una transición normal, que es una transición hormonal y que después de algún tiempo el cuerpo nuevamente se va a reacondicionar a la falta de esas hormonas y van a continuar con la misma vida que tenían antes. Llegan nuestros clasificados con ofertas de educación y empleo a las cuales usted puede aplicar en las distintas empresas y entidades de Colombia. Recuerde que en Bien Dateado siempre estamos a su servicio. En Bien Dateado encuentras ofertas de empleo y educación de tu interés. Esta oferta laboral solicitada en Armenia, Quindío, te puede interesar. Está dirigida a un médico general. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un médico general. Quien ocupe este cargo se le realizará un contrato por prestación de servicios y tendrá un salario de 3.500.000 pesos a 4 millones de pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 3180-269. Con el fin de fomentar la inversión privada e investigación científica, desarrollo e innovación, el Ministerio de Ciencias invita a la convocatoria para el registro de propuestas que accederán a los beneficios tributarios por inversión en proyectos de 2022. Para más información puedes dirigirte a la página web www.minciencias.gov.co/convocatorias/innovación-y-productividad. Esta oferta laboral solicitada en Pereira, Risaralda, te puede interesar. Está dirigida a un jefe de cocina.
El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un jefe de cocina. El aspirante que llegue al cargo se le realizará un contrato a término fijo y tendrá un salario de 2 millones de pesos a 2.500.000 pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 3171-650. En Bien Dateado estamos a tu servicio. Destacamos a las mujeres que con su voz han hecho historia. Claudia de Colombia, considerada una de las cantantes más importantes y exitosas del país. Pionera por ser la primera artista colombiana en presentar su show en el Madison Square Garden de Nueva York. Además, fue la primera artista popular en cantar con la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Llegué al Madison Square Garden por primera vez, la primera artista que cantó el himno nacional en Nueva York. 200 años de mujeres pioneras. Viernes 1 de abril, 8 p.m. Por Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. Y para nuestro cierre les contamos que Yurupari es uno de los hitos más importantes del documental audiovisual en nuestro país. Hoy Señal Memoria y la Universidad de los Andes se unen para crear una exposición que busca exhibir material fotográfico y en video, destacando las expresiones culturales que convergen en Colombia. Y para hablar de esta exhibición está con nosotros Luis Alfonso Rodríguez. Él es jefe de gestión cultural de Señal Memoria. Hola Luis, bienvenido a Bien Dateado, qué gusto es tenerte. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes. Bueno, Luis, empecemos contándole a nuestros televidentes cómo surge precisamente esta exposición. Háblenos un poco de su desarrollo, pero sobre todo de su creación. Bueno, esta importante serie de los años 80 ha sido restaurada y obviamente conservada por Señal Memoria con el apoyo de Proimágenes y también de la Fundación Patrimonio Fílmico en los procesos de restauración y en un convenio que RTBC firmó recientemente con la Universidad de los Andes. Se pretende llevar a todos el público una exposición fotográfica y audiovisual que va a estar disponible desde el próximo 6 de abril hasta el 19 de mayo. Podremos ver más de 170 imágenes inéditas de una colección fotográfica que se hizo con esta producción en los años 80. Entonces, invitados a esta inauguración el próximo miércoles a las 5 de la tarde y durante todo el mes, allí en el Centro Cívico de la Universidad de los Andes podremos asistir a esta bella exposición. Luis, justamente, ¿cuál fue ese reto al momento de construir esta exposición que ustedes tuvieron como Señal Memoria y, por supuesto, en alianza con la Universidad de los Andes? Bueno, pues en primer lugar la restauración de la serie, pero también de las fotografías que vamos a tener presentes. Les quiero contar que son alrededor de 5.000 fotos que tenemos de ese trabajo documental que se hizo de Yurupari, de las cuales escogimos 172 exactamente, que van a tener la oportunidad de verlas impresas en un formato grande y con actividades anexas todos los miércoles, actividades culturales alrededor de lo que es Yurupari y lo que significó para el registro etnográfico y cultural de Colombia durante toda esa década. Finalmente, Luis, rápidamente recordemos entonces fecha en donde vamos a poder disfrutar de esta gran exposición. Empezamos el 6 de abril a las 5 de la tarde, están invitados todos a esta inauguración y vamos todos los días, es entrada libre hasta el 19 de mayo. Entonces tenemos más de un mes para visitar esta fabulosa exposición. Pues Luis Alfonso Rodríguez, jefe de gestión cultural de Señal Memoria, muchas gracias por estar con nosotros en este Bien Dateado. Con todo gusto, gracias a ustedes. Ya lo saben, prográmese con dos importantes eventos. Por un lado, esta noche a las 8 de la noche, Mujeres Pioneras con la mítica cantante Claudia de Colombia. Por supuesto, los invitamos a visitar esta exposición que rinde tributo a estas grandes producciones audiovisuales, especialmente como es Yurupari. A Luis Alfonso, muchas gracias. A todos los televidentes que nos acompañaron en este Bien Dateado, de verdad, gracias por su compañía. Nosotros nos vemos la próxima semana con mucha más información de servicio. ¡Feliz tarde!